Veremos ahora las capas de la Tierra. Bien, la estructura de la Tierra fundamentalmente se conoce por el estudio de las ondas sísmicas, como ya hemos visto en la presentación anterior. Sobre todo nos importan la zonación, las capas en profundidad, porque diferencias laterales hay muy pocas, solamente hay diferencias laterales importantes en la zona más externa, en la corteza. La corteza continental sí tiene diferencias importantes lateralmente, pero lo que vamos a ver aquí son las capas en profundidad. Lo primero que hay que decir es que se pueden distinguir dos tipos de estructura de la Tierra según en qué características nos fijemos. Hablaremos de estructura geoquímica cuando hablemos fundamentalmente de la composición química. Y aquí tenemos corteza, manto y núcleo, que todos conocéis. Y hablaremos de estructura geodinámica cuando nos fijemos en las propiedades físicas y en el comportamiento mecánico de las capas. Y aquí hablaremos de litosfera, término que también conocéis todos, y luego hablaremos de manto superior sublitosférico, de manto inferior y de núcleo externo o interno, lo que muchas veces se denomina endosfera. Endosfera y núcleo viene a ser lo mismo en los dos tipos de estructura. Aquí también vamos a hablar de la astenosfera, aunque como veis ponemos un interrogante porque es una capa sobre la que hay mucha discusión. Este es el cuadro que tenéis en vuestro texto. Y aquí vemos una imagen que vimos en la presentación anterior que nos relaciona estas capas con las variaciones de la velocidad de las ondas sísmicas al atravesar el planeta. Bueno, este esquema también es de vuestro libro. Vamos a empezar hablando de la corteza continental. La capa más externa de la corteza tiene dos partes, la continental y la oceánica, que son bastante distintas. Ya he dicho que esta corteza es la que tiene unas diferencias laterales importantes. La corteza continental tiene entre 20 y 90 kilómetros de profundidad dependiendo de las zonas. En las zonas montañosas hay más profundidad por la altura de las montañas y por lo que se llaman las raíces montañosas. La densidad es de 2.700 kilos por metro cúbico aproximadamente. Está formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas que estudiaremos en un tema posterior. Aquí hay rocas muy antiguas, algunas pueden llegar a tener 4.000 millones de años de antigüedad. Bien, el manto se encuentra debajo de la corteza y va desde la discontinuidad de Mohorovičić, que lo separa de la corteza, hasta la discontinuidad de Gutenberg a 2.900 kilómetros de profundidad, que lo separa del núcleo. Pero no es homogéneo. A los 670 kilómetros hay una discontinuidad que se llama de Repeti, que se debe a un cambio de fase al pasar de una densidad de 3.300 kilogramos por metro cúbico a una densidad de 5.500 kilogramos por metro cúbico. Este cambio de densidad provoca un cambio de fase de los átomos en los materiales. Los materiales que componen el manto son fundamentalmente peridotitas, que son unas rocas ultrabásicas, y el manto supone el 82% del volumen de la Tierra, por tanto es la capa más extensa. Veremos después en la estructura geodinámica que a partir de los 2.700 kilómetros de profundidad puede aparecer una capa muy importante, que es la capa de doble prima. El núcleo es la esfera central del planeta, supone un 16% del volumen pero un 31% de la masa, ya que está formado por materiales de una gran masa como hierro y níquel. Va desde la discontinuidad de Gutenberg, aunque tiene una discontinuidad interna que es la discontinuidad de Lehmann. La densidad va aumentando de 10 a 13 gramos por centímetro cúbico, o sea, de 10.000 a 13.000 kilogramos por metro cúbico. La temperatura sigue aumentando hasta llegar a los 6.700 grados y sabemos por el comportamiento de las ondas sísmicas que el núcleo externo es fluido porque no puede ser atravesado por las ondas S. Al ser fluido, el hierro y níquel y algunos otros elementos más ligeros que forman parte de este núcleo externo se mueven, y al moverse originan el campo magnético, que es muy importante para el planeta y para la vida. Por otra parte, el núcleo interno es sólido, formado fundamentalmente por hierro.
Por último, vamos a comentar brevemente la estructura dinámica, que es la que utilizaremos cuando estudiemos más adelante toda la teoría de tectónica de placas. La estructura dinámica diferencia capas según su comportamiento mecánico y su estado físico, y diferencia litosfera, manto sublitosférico, manto inferior y endosfera o núcleo. La litosfera es una capa externa rígida que incluye toda la corteza y una pequeña parte del manto superior, de forma que tiene unos 120 kilómetros de profundidad en los continentes y aproximadamente la mitad en los océanos. Por tanto, no tiene una composición química homogénea, lo que la diferencia de lo que hay debajo es su comportamiento, sobre todo comportamiento rígido. Por debajo hay una capa que se llama astenosfera, que estaría entre los 100 y 250 kilómetros de profundidad, con materiales cerca del punto de fusión o incluso fundidos, donde se aprecian fluctuaciones de la velocidad de las ondas sísmicas. Aquí hay movimientos de materiales, lo que se llaman corrientes de convección, pero algunos estudios cuestionan esta capa porque se cree que no está en todo el planeta, por tanto no sería una capa continua. Otros investigadores la descartan y la incluyen dentro del manto sublitosférico directamente. El manto sublitosférico se encuentra debajo de la litosfera y por debajo de él estaría el manto inferior. En todo el manto se cree ahora que hay corrientes de convección que irían desde la capa de doble prima, que hemos dicho que está en el límite con el núcleo, hasta el manto sublitosférico. Esta circulación del manto, de circulación mediante corrientes de convección de todo el material del manto o mesosfera, sería el motor de la tectónica de placas, como veremos más adelante. Entre el manto y el núcleo encontraríamos la capa de 2', que es una capa irregular, discontinua, en la cual hay materiales que están a una gran temperatura y que están medio fluidos, sería una capa muy dinámica, desde la cual se cree que comienza el ascenso de los materiales a zonas superiores del manto, hasta llegar al manto sublitosférico. Y por último el núcleo o endosfera, que es el similar, o sea, es la misma parte del planeta que se estudia en la estructura geoquímica. El núcleo externo hasta los 5150 kilómetros, donde está la discontinuidad de Lehmann, es líquido y presenta corrientes de convección que provocan el campo magnético. El núcleo interno es fundamentalmente hierro sólido.